Les voy a enseñar algo súper útil que les facilitará la vida en caso de que tengan que instalar varios sistemas operativos. Y es cómo crear un USB multiboot con varios sistemas operativos. Esto es perfecto si alguna vez quieres instalar algunas versiones de Windows como Windows 10, Windows 11 o si quieres algunas distribuciones de Linux como son Ubuntu, Fedora o cualquier otro. Y todo en una sola memoria USB. La herramienta que vamos a usar se llama Ventoy. ¿Por qué Ventoy? Bueno, con esta herramienta no necesitas estar formateando. Simplemente tienes que descargar el archivo ISO y arrastrarlo hacia la memoria USB y listo, es tan sencillo como eso. Primero vamos a la página web de Ventoy. Una vez allí vamos a la sección Downloads, donde verás diferentes versiones para varios sistemas. Nos interesa la versión para Windows, así que cliqueamos en el archivo que diga Windows y lo descargamos. Una vez la descarga esté completa, descomprimimos el archivo. Dentro de la carpeta verás el ejecutable llamado Ventoy to Disk. Ese es el que vamos a ejecutar. Antes de seguir, conecta la memoria USB al PC. Te recomiendo una de 16 GB o más, dependiendo de cuántos sistemas operativos quieras tener en tu USB. Si tienes archivos importantes en la memoria, asegúrate de hacer una copia de seguridad, porque el proceso de instalación de Ventoy formateará la USB. Ahora, seleccionamos la memoria USB en la aplicación Ventoy, y una vez hecho esto, solo necesitas hacer clic en Install. Ventoy instalará su sistema de arranque en la memoria USB. Ahora, mientras Ventoy se está instalando, aprovechemos el tiempo para descargar las ISOs de los sistemas operativos que queramos instalar. Voy a descargar la ISO de Windows 10, de Ubuntu y una versión modificada de Windows para mostrarles cómo hacerlo con diferentes sistemas. Si no sabes dónde conseguirlas, simplemente busca en Google Windows 10 ISO, Ubuntu ISO o cualquier sistema que prefieras. Es muy fácil de encontrar. Y ahora que ya tenemos Ventoy instalado y las ISOs descargadas, vamos a la parte más fácil del proceso: arrastrar las ISOs a la memoria USB. No necesitas ningún software extra para crear un USB booteable como antes. Simplemente arrastras todas las ISOs a la memoria y listo. Una vez que hayas copiado todas las ISOs, tu USB multiboot está lista para usar. Ahora solo tienes que conectar la USB en la computadora donde quieres instalar el sistema operativo y elegirla como opción de arranque en la BIOS. Si no sabes cómo hacer esto, normalmente tienes que presionar una tecla como F2, F12 o suprimir durante el arranque del PC. Una vez dentro de la BIOS, seleccionas la USB como dispositivo de arranque y listo. Cuando arranque desde la USB, Ventoy te mostrará un menú con todas las ISOs que copiaste. Ahí podrás ver todos los sistemas operativos que pusiste, como Windows 10, Ubuntu y la versión modificada que pusimos. Solo tienes que seleccionar el sistema operativo que quieres instalar y Ventoy iniciará el instalador de ese sistema. Este menú de Ventoy es muy práctico y además es personalizable. Si quieres cambiar el fondo, los colores o incluso agregar otras opciones, puedes hacerlo. Si quieres ver cómo se hace, dale like a este video y haré uno mostrando toda la personalización. Y eso es todo, ya tienes un USB multiboot listo para instalar cualquier sistema operativo que desees. Este proceso es muy fácil y lo mejor es que puedes seguir agregando más ISO sin tener que formatear la memoria, simplemente arrastrando el archivo ISO hacia la carpeta de la memoria. ¿Cuál es el sistema operativo que te gustaría instalar? Coméntalo aquí abajo, dale like y no olvides suscribirte. Hasta luego.